Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de Hanukkah, de la fiesta de Hanukkah, fiesta que conmemoramos, ¿cierto? Desde el 18 de diciembre hasta el 26 en este año 2022. Y vamos a hablar de estas fiestas porque es importante saber qué es lo que conmemoramos nosotros como creyentes. Tener clara nuestra identidad en Cristo, tener claro por qué conmemoramos esta fiesta. Vamos primero a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias por esta instancia que tú nos das, Padre, de poder escuchar esta palabra, de poder entender, tener conocimiento, Señor, de tu voluntad, Padre, que es perfecta, buena y agradable para todos tus hijos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, sus familias representadas, por aquellos que van a ver este video, por aquellos que van a creer esta palabra, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, que esta palabra abra nuestro entendimiento, Señor, ilumine nuestros corazones, que podamos entender la fidelidad, Padre, la fidelidad que es nacida de ti, Padre Santo, y la que tú deseas para nosotros, Señor bendito, para que sea manifestada de nosotros hacia ti, para que sea recíproco, Señor. Y sabemos que tenemos tu Espíritu y que tu Espíritu nos capacita, Señor, para poder manifestar esa gracia abundante. Gracias, Padre eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, esta fiesta, los macabeos, que es una familia judía que en el tiempo de los griegos tomaron Israel, llevaron cautivos a este pueblo, asesinaron a muchas personas, los colgaban, dice que les cortaban, los cercionaban, fue horrible, violaban a las mujeres, profanaron el templo. ¿Y qué hicieron? Hicieron la abominación desoladora, ya de la cual habló Yeshua. Eso ya había sucedido antes que Yeshua viniera a este mundo, antes que Jesucristo viniera, naciera, se hiciese hombre. ¿Y qué pasa? Que los macabeos eran una familia judía de las pocas que fue valiente y dieron la pelea contra los griegos. ¿Ya? Los griegos, cuando tomaron cautivo a los judíos, lo que hicieron fue obligarlos a renunciar a su identidad. Querían que dejaran de adorar a Jehová, querían que dejaran de celebrar y conmemorar las fiestas que Jehová había determinado y había mandado que se celebraran en honor a Él, en honor al Cristo, al Mesías. Sabemos que las fiestas de Jehová, todas las fiestas hablan del plan de salvación de Dios, ya para nosotros, para su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que los griegos vinieron, profanaron el templo, destruyeron, instauraron allí un altar para adoración a Zeus. Y ellos lo que hicieron fue matar un cerdo, y lo sacrificaron. Y el cerdo es un animal, para Dios es un animal que Dios lo calificó como inmundo, ¿ya? De hecho, los demonios, cuando Jesús liberó a un hombre endemoniado, era justamente un hombre que criaba cerdos, y estos cerdos estos demonios se fueron a los cerdos, ¿ya? Se fueron a los cerdos, imagínate, o sea, animales portando demonios. Y no era uno, era una legión de demonios. Entonces, tremenda esta palabra. Ellos sacrificaron este cerdo en el templo de Jehová y lo dedicaron a Zeus. Entonces, y los macabeos fue una familia que en primera instancia se escondió ya de los griegos, pero después dieron la pelea. Ellos fueron a rescatar al pueblo, fueron a impedir de que los griegos siguieran destruyendo a su pueblo. La verdad, las cosas que fue una ardua batalla, no eran muchos los judíos que estaban peleando, pero tenían la certeza y la convicción de que Jehová estaba con ellos, que Jehová los iba a respaldar, que Jehová iba a hacer de que vencieran. Y claramente ellos pudieron dar la batalla, vencieron, tomaron el templo, lo restauraron y volvieron a presentar ofrenda a Jehová, a levantar el altar que estaba destruido.
y ofrecieron ofrenda al Señor tal cual como Dios instruía, ya como estaba instruido en su ley, de qué manera debía ser la ofrenda. Y fue maravilloso porque Dios hizo un milagro en aquel día, no tenían con qué encender la ofrenda y se les apareció una llama y entendieron que fue Dios que les presentó la llama para que ellos pudieran llevar a cabo la ofrenda. Una cosa maravillosa. Mira, ellos tuvieron fe, ellos fueron valientes, lucharon contra los griegos. Su pueblo estaba siendo torturado, sacrificado, porque querían obligarlos a dejar a Jehová. Querían que ya no adoraran más a su Dios. Destruyeron el templo, querían quitarles su cultura hebrea. Querían quitarle todas aquellas cosas que Dios instauró para ellos, para conmemorarlo, porque se trataba, siempre fue de Cristo, siempre todo habló de Cristo. Las fiestas que Dios les dio para celebrar hablaban proféticamente de la venida de Cristo, de todo lo que iba a hacer, de la redención, de la restauración. Es tremendo. Pero ellos querían que los judíos adoptaran las costumbres griegas, que adoraran otros dioses, que los griegos tenían por costumbre hacer adoración al cuerpo. Ya ahí es donde nace la cultura de digamos, de las olimpiadas, el deporte en demasía, todo lo que tiene que ver con hacerle culto al cuerpo, ya y muchas cosas más. Todo esto es una cultura que nosotros heredamos de los griegos. Y bueno, y la adoración a otros dioses. Hoy, en este tiempo que se celebra la fiesta de Hanukkah, nosotros tenemos que llevar esto al nuevo pacto, ¿ya? Y en el nuevo pacto, el templo de Jehová somos nosotros. Si bien ahora en Israel no hay templo, porque los romanos destruyeron el templo, el segundo templo que edificó Herodes, que mandó a restaurar Herodes y lo edificó, y resulta de que los romanos, ya cuando estaba el emperador Tito, ellos destruyeron, ya después que Yeshua resucita, asciende en el año 70 más o menos, dice la historia de que ellos volvieron a destruir el templo y vuelven a hacer la abominación desoladora. O sea, ocurrió 2 veces. Y lo predijo Yeshua, él lo dijo, estando vivo aquí en la tierra, él habló de la abominación desoladora. En Mateo 24 puedes encontrar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén, ni se va a volver a edificar por ahora un templo, hasta que vuelva a venir Jesucristo, según lo que Él anunció. Cuando Él vaya a venir, Yeshua dice que nuevamente será profanado el templo, es decir, va a haber un templo para los judíos, ¿ya? Porque nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que le recibimos como Mesías, Él es nosotros somos templo de su Espíritu. Él hizo templo para Jehová en nosotros. Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos hoy el templo. ¿Y por qué conmemoramos esta fiesta? Porque si nosotros lo llevamos a la simbología, claramente nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando recibimos a Cristo nosotros venimos deteriorados, venimos con un altar destruido, llegamos sabiendo que tenemos la conciencia espiritual de que existe un Dios, pero no le buscamos, no le adoramos, y vamos por el mundo haciendo lo que el mundo dice, siguiendo la corriente del mundo y la cultura del mundo. Sin embargo, cuando recibimos al Espíritu Santo, nos consagramos al Señor, se restaura el templo, Dios levanta su templo y nosotros somos la ofrenda perfecta para Dios, porque Él ve a su Hijo en nosotros, porque ha sido impartido el Espíritu Santo en nosotros, y por medio de esto es que Él nos ve perfecto, como una ofrenda perfecta, y caminamos y transitamos como extranjeros en este mundo, no adoptando ni acostumbrándonos a las costumbres de este mundo, sino que siguiendo la palabra de Dios, siguiendo el amor, siguiendo sus enseñanzas, su diseño, todo aquello que Jesús, que Yeshua, mientras estuvo aquí en la tierra, dio como ejemplo que debíamos hacer, de amar al prójimo, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de amarnos nosotros mismos y amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, empezamos en este caminar, Dios nos va restaurando. Esta restauración del templo es
no es inmediata. Siempre les enseño que esto es un proceso que dura toda nuestra vida aquí en la tierra, pero aún así Dios lo ve terminado, lo ve perfecto, porque Jesucristo murió para perdonarnos todos los pecados. Ya eso ya fue resuelto, el pecado fue resuelto y el Espíritu Santo viene para que podamos efectivamente honrarle con nuestra vida. Entonces yo te insto a celebrar esta fiesta del 18 al 26. Hoy día ya estamos a 23. La verdad es que puedes hacerlo encendiendo una vela, haciendo una oración, diciéndole: Señor, gracias por esta familia de los macabeos que tuvieron la valentía de dar la pelea. Imagínate si ellos no hubiesen peleado, la cultura hubiese desaparecido, la cultura hebrea, las familias se hubiesen mezclado con los griegos y finalmente Jesús no hubiese podido nacer. Yeshua no hubiese podido venir a nacer como estaba profetizado y claramente no hubiésemos tenido esta salvación, esta redención, esta reconciliación. Es tremendo, o sea, miremos la importancia de lo que sucedió, veámoslo desde la perspectiva profética de Dios. Claramente Dios no lo iba a permitir. Por lo mismo Dios levantó a la familia de los macabeos, Dios los ayudó, derramó gracia abundante para que, aún siendo pocos, ellos pudieran levantar a otros de su pueblo para que también se animaran, se unieran a ese ejército y liberaran al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por los griegos. Y tuvieran fe de no renunciar a su identidad. Todo esto es importante porque nos habla a nosotros de cómo debemos cuidar nuestro templo, de no profanarlo, de no poner en nuestro corazón nada que no sea el diseño de Dios. Hay mucha cultura que hemos heredado, que son mentiras, que son engaños, que Dios no instituyó para que nosotros siguiéramos una corriente que no es según la voluntad de Dios ni el amor de Dios. Celebramos muchas cosas que realmente Dios no quiere que celebremos, porque lo único que hacemos con eso es poner cargas en nuestras vidas, seguimos corrientes ajenas a Dios, totalmente ajenas a Dios. Por eso miremos bien qué estamos haciendo, qué le estamos entregando a nuestros hijos. Le hablamos del Señor, le hablamos que somos templo, que el Espíritu Santo mora, que debemos cuidar este templo, que debemos protegerlo, que debemos amar, que debemos manifestar el amor de Dios, que tenemos que pasar tiempo con Dios en oración, en comunión. Cuán importante es lo que le estamos entregando a nuestros hijos. Nuestros hijos siempre van a seguir nuestras enseñanzas, ellos siguen nuestro ejemplo. Todo lo que ven en nosotros, ellos también quieren hacerlo, quieren repetirlo. Si tú le enseñas desde pequeñito a celebrar, a conmemorar esta fiesta, él no se va a apartar de esto, va a querer saber, va a querer conocer, tú le vas a poder explicar de qué se trata y esto va a llenar su espíritu, va a llenar su alma, lo va a fortalecer, van a entender que tienen que luchar, que ser valiente, porque la vida no es fácil. El ser creyente hoy por hoy tampoco es fácil. Estamos expuestos a muchas cosas, pero Jehová está con nosotros y nos da la valentía para poder nosotros seguir avanzando, creyendo y poder defender nuestra identidad en Cristo, poder defender la palabra, manifestando su amor. De esa manera nosotros defendemos la palabra, manifestando el amor de Cristo. Si bien hoy día nadie nos persigue en el sentido como vivieron los macabeos, el tiempo de los macabeos, los judíos, nadie nos persigue para matarnos ni nada, aunque en algunos países sí están persiguiendo cristianos, sí han quemado iglesias, templos y edificios donde se congrega la gente, han asesinado, han decapitado en países del Asia, países que son realmente, que tienen problemas de racismo, problemas de etnia, que son realmente demasiado... la palabra es narcisista o demasiado, que tienen una mentalidad muy religiosa y ellos persiguen a los cristianos. No es el caso de nosotros, gracias a Dios, y esperemos que eso no suceda, pero si llegase a suceder, aquí tenemos un ejemplo claro de la voluntad de Dios, de cómo debemos defender nuestra identidad en Cristo. Dios no quiere que nosotros negociemos. Mira, esta familia Macabeo, con esto voy a terminar,
Los macabeos fueron de las pocas familias que defendió su identidad. Los demás se acobardaron. Muchos fueron muertos porque no accedieron, pero no accedieron, fueron valientes, murieron con las botas puestas. Pero otros negociaron con los griegos, adoptaron las costumbres griegas, se cambiaron los apellidos, se casaron, se mezclaron. Si tú lees el libro de Macabeo, es tremendo cómo el pueblo judío accedió. Bueno, cuando estuvieron cautivos en Babilonia pasó lo mismo, ellos también se mezclaron con los babilonios. Entonces, tú ves que hay muchos judíos que no sabe, las generaciones sabemos que están perdidas y que no es tanto el judío realmente que es de sangre netamente judía, hay mucha mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como creyentes hoy día en el nuevo pacto tampoco debemos de transar, tampoco nosotros debemos de negociar con cosas que no son de Dios. Debemos ser un poquito más celosos, ir un poquito más allá y defender la palabra de Dios, defender sus enseñanzas y mantenernos firmes en la convicción, siendo cuidadoso con lo que Dios nos dio, porque todo esto habla de Cristo, todo esto habla de Yeshua. La fiesta de las luces o dedicación del templo, gracias a Yeshua, nosotros hoy podemos ser el templo. Dice que Él nos enviará un consolador, nos enviará al Espíritu Santo, su Espíritu, que nos recordará todas las cosas, que nos guiará a toda verdad y justicia. Y ahí está en nosotros, para asistirnos, para santificarnos, para renovarnos las fuerzas, para darnos fe en medio de circunstancias difíciles. Yo te insto a conmemorar esta fiesta. Nosotros como familia, como somos nosotros la ofrenda, somos el templo y somos la ofrenda, dedicando nuestra vida al Señor, de tratar de serle fiel, con humildad, de buscando hacer el bien. Y de qué otra forma, bueno, nosotros optamos por hacer una cena donde nosotros como familia nos reunimos, hacemos algo sencillo, hacemos una oración, y recordamos lo que hicieron Macabeos y lo llevamos a nuestra vida. ¿De qué manera podemos defender el amor a Dios? ¿De qué manera debemos ser fieles a Dios? Y nos edificamos. Yo te insto a hacer lo mismo. Hoy día, en este mes se celebra Navidad. La gente anda comprando regalos y también se hace una cena. Conmemoran el nacimiento de Jesús. Fecha que no corresponde porque Jesús nació en septiembre, la fiesta de los tabernáculos, entre fines de septiembre, octubre, o sea que ese calendario se va corriendo, el verdadero calendario, el original de Dios. Entonces, pero se celebra por una cosa católica, ¿ya? Se instauró esa fecha porque antiguamente los romanos adoraban al dios Zeus el 25 de diciembre y a Astartel, otro dios. Los romanos tenían muchos dioses. Entonces, como es católica, apostólica, romana, ellos sacaron a ese dios de ahí, de ese templo, y pusieron a Jesús, pusieron la cruz y dijeron, ya, ahora este día, en vez de celebrar a este dios, vamos a celebrar a este otro dios. Y así se ha ido corriendo la voz. Lamentablemente, claro, antiguamente es lindo, todo lo que uno pueda celebrarle a Cristo es lindo, a Jesucristo, al verdadero. Pero cuando tú ves que ya se celebra a un viejito pascuero y se desvirtúa el tema, ya se hace comercio y todo eso, ya realmente es triste porque yo creo que no es la idea, no es el sentido que debemos dar a la fiesta. Y cualquier fiesta, Dios nos llama al amor, a la santificación, no a estresarnos con estas cosas materiales, que si tú no puedes, y hay una presión también social por regalar, por el mejor regalo, que si tú me regalaste, qué regalo le compraste, son cosas que realmente no edifican. Entonces, bueno, si tú lo quieres hacer, pero lo haces de corazón, celebrando al Cristo, celebrando a Yeshua realmente, si ese es el sentido que tú le das a esta fiesta, válido. Dice que cada uno tiene que hacer conforme a su conciencia. Entonces, es válido. Si tú lo haces desde esa perspectiva, desde ese conocimiento, desde el amor, honrando al Señor, bien.
pero no que sea una carga, no que sea algo que te estrese, que te ponga ansiosa, que te amargue porque no tienes los recursos o porque hay competencia o porque no, esas cosas no son de Dios. Entonces yo te insto a averiguar, a querer saber más de esta fiesta, ¿ya? A querer conocer un poquito más, adentrarse un poquito más. Bueno, queridos hermanos, bendiciones, que tengan un excelente fin de semana y felices fiestas de Hanukkah.